superhéroes de la empresa Koppert. El siguiente ponente es egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, orgullosamente. Es doctor en ciencias, y bueno, es lo mismo, en ciencias biológicas, y Alfonso Torres es director de producción, investigación y desarrollo de la empresa Koppert, aquí en el Parque del Marqués. Son miembros del clúster de biotecnología. Alfonso ha liderado muchos proyectos de investigación con el CONACYT. Han desarrollado productos específicos aquí en México, y es importante que sepan que Koppert es líder mundial en este segmento del control biológico. Entonces, un fuerte aplauso, por favor, por el doctor Alfonso Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les voy a platicar sobre el control biológico en la agricultura protegida principalmente y su papel que juega para la producción agrícola sustentable. Lo primero, gracias al doctor Casarín, aquí en esta parte ya hablamos mucho sobre la problemática ambiental y alimentaria, lo hizo de una manera muy interesante. Yo voy a tocar también un poco este tema. Voy a hablar sobre las tecnologías para la producción y para la protección del cultivo, específicamente sobre el manejo integrado de plagas y el control biológico y los beneficios que tiene el control biológico tanto para el ambiente como para los consumidores. Pues bien, todos sabemos, todos hemos escuchado de que hay una problemática ambiental. La problemática ambiental definida como contaminación, cambio climático, etcétera, y la problemática ambiental en particular que quiero resaltar es la que se deriva del uso inapropiado de fertilizantes y plaguicidas a la agricultura. Y resalto inapropiado porque per se los productos químicos no deberían tener un efecto tan negativo, pero cuando se usa inapropiadamente en cantidades excesivas o de una forma excesiva tanto en cantidad como en diversidad de productos, puede tener contaminación en el agua y en el suelo, eutrofización de aguas, es decir, pérdida de oxígeno y por lo tanto pérdida de la diversidad biológica, y también toxicidad en organismos no blancos, es decir, muchos de los pesticidas que se utilizan no solamente eliminan a la plaga que le interesa al agricultor, sino eliminan tanto organismos benéficos, incluso tienen daños no solamente en insectos o los organismos que queremos controlar. Un libro que marcó un hito en la década de los 60 es el de La Primavera Silenciosa, en el que se empieza a señalar algunos de los puntos que no se habían contemplado todavía de efectos negativos en el ambiente, del uso del DDT en particular, incluso en la sobrevivencia de aves, que el cascarón se hacía más delgado, etcétera. Entonces, el uso inapropiado de pesticidas y fertilizantes tiene efectos negativos no solamente directos, sino indirectos. Por otro lado, la problemática ambiental, ya lo señaló el doctor Casarín, necesitamos incrementar nuestra capacidad productiva y en el caso de la agricultura tenemos esa misma necesidad. La problemática en la agricultura es que han aumentado los precios de los básicos y mucho de esto los especialistas señalan que se debe a malas cosechas en varias partes del mundo debido al cambio climático, también al que ha crecido en Asia. El consumo crece también por el aumento demográfico mundial, el consumo de biodiesel y cambios en la economía global. Tenemos que invertir en la agricultura, invertir para poder solucionar esta problemática de déficit alimentario. Pero ¿cómo invertir en la agricultura? La FAO en su reporte del año pasado del Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación nos indica que sí hay que invertir en la agricultura para un futuro mejor, pero principalmente no solo en infraestructura, sino en las instituciones y en la capacidad humana, es decir,
Hay que, en la gente que va a tomar cargo de la producción en el futuro, es decir, desarrollar las técnicas y las capacidades para un futuro sostenible. La habilidad, como ya lo han definido anteriormente, tiene que ver con, en términos de la agricultura, con la producción hoy sin comprometer los recursos para el mañana. En este sentido, tenemos por un lado la necesidad de aumentar la productividad en la agricultura, pero por otro lado tenemos que hacer esto sin disminuyendo los efectos negativos en el ambiente y en la salud. En este sentido, las tecnologías para una mejor producción y para una mejor protección de los cultivos toman una gran relevancia. Las tecnologías para una mejor producción de cultivo, en el caso de sobre todo de las hortalizas y algunos ornamentales, se basa en una producción bajo invernadero, una producción en agricultura protegida, invernaderos, cazasombra, túneles. Actualmente es el sector más dinámico de la agricultura. En México, por ejemplo, hace un año INEGI reportaba ya 12,000 hectáreas de agricultura protegida en el país, a un ritmo de crecimiento de un 300% anual. Los invernaderos tienen una de sus principales funciones es que puede uno tener una gran eficiencia en el consumo, en el uso de los recursos, en el agua, en la energía, en los nutrientes, porque son ambientes cerrados y ambientes de gran intensidad de cultivo, hay hasta 20,000 o 30,000 plantas por metro cuadrado. Se tiene además, los invernaderos funcionan como una barrera física a las plagas, por lo tanto se reduce también la cantidad de agroquímicos que se utilizan en comparación con el campo abierto en algunos cultivos y se tienen altos rendimientos por todas estas características. En esta tecnología de producción es muy importante. Hemos visto también que la parte de la capacitación y la transferencia de tecnología es clave para el éxito y la permanencia de los productores. Zagarpa, por ahí hace un par de años, sacaba una estadística que solamente eran 6 de cada 10 agricultores permanecían hasta el segundo año en agricultura protegida en México. Es decir, se necesita realmente, para hacer el cambio de la agricultura en campo abierto a la agricultura protegida, se necesita capacitación y transferencia de tecnología. Por otro lado, la tecnología para la protección de los cultivos. Aquí se ha desarrollado ya desde varios años atrás, varias décadas, un concepto que es el manejo integrado de plagas. Este es un conjunto de herramientas que se utilizan para precisamente controlar las plagas que afectan a los cultivos. Y como pueden ver en la gráfica, esto ha crecido en las últimas 4 décadas, de ser prácticamente nula en los 70s al dato que se tiene registrado en el 2005, ya más de 50,000 hectáreas que son manejadas a nivel mundial con manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas incluye técnicas de monitoreo y determinación de umbrales de acción, control cultural, manejo agronómico, control mecánico, control biológico y control químico. Es decir, se integran herramientas, no son mutuamente excluyentes, al contrario, el manejo integrado está basado en la diversidad de herramientas para poder solucionar los problemas. En particular, lo que nosotros nos dedicamos en la empresa es el control biológico y este lo podemos definir como de los parasitoides, depredadores o patógenos en el mantenimiento de la densidad poblacional de otros organismos a niveles menores que cuando los agentes de control biológico no están presentes. Y hablamos de parasitoides como el primero que tenemos, la avispa parasitoide, en ese caso está Safildius, que está parasitando a un pulgón, o la chinche depredadora Aureus, que está depredando ahí a un trips, o en el caso de los patógenos, ahí estamos ilustrando un hongo. Entonces, se usa una diversidad de agentes biológicos, pero hay varias técnicas de control biológico.
El control biológico clásico, el biológico de conservación y el control biológico por aumento. Este último es el que se utiliza comercialmente, sobre todo en la agricultura protegida, pero también en campo abierto. El clásico es cuando se utilizan agentes de control que se liberan en campo abierto con la intención de que se establezcan y controlen alguna plaga. Ejemplos de esto es, por ejemplo, la cochinilla del hibisco, controlada por Anagyrus, una avispa parasitoide, llevado a cabo por el Centro Nacional de Control Biológico de México. El control de conservación implica el mantener algunas zonas cercanas al cultivo con vegetación natural, porque proveen tanto de refugio como de alimentación para la fauna benéfica. Entonces, tratar de promover que la fauna benéfica sea conservada y tenga un beneficio hacia el control de plagas. Y por último, el control por aumento. Este puede ser inundativo o inoculativo, es decir, se inocula con un agente y esperamos que se establezca. Estamos inundando semanalmente o quincenalmente con agentes de control biológico en el invernadero. Y bueno, ¿cómo funciona el control biológico? Para entender esto, creo que tenemos que ver primero cómo funciona el control químico tradicional. Este es un esquema para tratar de ilustrar esto. El control químico es un control fulminante, es un control que no está basado en conocer qué es lo que tiene el agricultor, si ve volar algún insecto, simplemente es aplicar. El control químico lo programan, incluso hay algunos casos en que ya tienen una programación de aplicaciones de químicos, y independientemente de si aparece o no aparece la plaga. Ustedes pueden ver en la gráfica que cuando se aplica el control químico, que es la flecha roja, no sé si esto… No. Sí hay una disminución en el número de individuos plaga, pero ustedes conocen que se genera resistencia en muchas ocasiones hacia los químicos, y es por eso que las poblaciones de insectos, en algunos casos, a través de esta resistencia, mantienen sus poblaciones altas. A diferencia del control biológico, el control biológico lo que buscamos es tener las poblaciones de insectos plaga debajo del nivel del daño económico. El tener presencia de insectos plaga no quiere decir que el cultivo no va a producir o que estamos en un gran riesgo. Tener presencia de insectos plaga, conociendo en dónde están localizados, conociendo su ciclo de vida que está presente o su fase del ciclo de vida que está presente, y conociendo cómo está también nuestra densidad de insectos benéficos, no significa al tener plaga que tengamos un problema. En el caso de la aplicación de control biológico, como pueden ustedes ver en la gráfica, buscamos introducirlos preventivamente, no correctivamente, cuando inicia el cultivo, y que se establezca un control entre las poblaciones. Aumenta la población del insecto plaga, aumenta las poblaciones de los benéficos, y cuando esta disminuye, la plaga, disminuyen también los benéficos y se establece un equilibrio. Ahora, esto no es solamente, digamos, algo teórico. Hay ya en el mercado 230 especies de enemigos naturales comercialmente disponibles en el mundo. Esto ha aumentado desde la década de los 90 en gran medida, pero los primeros agentes se empezaron a comercializar desde principios del siglo XX. En México, lo que tenemos actualmente comercialmente disponible son alrededor de 30 especies, tanto de insectos, de ácaros, nemátodos, hongos, y que son agentes todos ellos de control biológico de plagas. En la parte de arriba de esta gráfica vemos las plagas. En primer lugar, la mosquita blanca. Son plagas muy relevantes sobre todo para el jitomate, el cultivo de jitomate en México. Pero también hay ácaros como la araña roja, hay pulgones, y podemos ver en la parte de abajo
que son los agentes de control biológico. Ahí tenemos desde avispas parasitoides, algunos ácaros que son depredadores y una gran variedad de agentes. La diversidad de agentes de control biológico y su redundancia, es decir, no solamente debemos tener un agente por plaga, tanto la diversidad como la redundancia de agentes, eso hace más fuerte un sistema de control, porque no todos los agentes que utilizamos se desempeñan, se desenvuelven biológicamente de la misma manera en un cultivo que en otro, en una zona climática que en otra, y entonces el tener una diversidad, una gran diversidad de agentes de control, eso nos permite hacer más resiliente el sistema, que pueda aguantar pues algún incremento en las plagas. Ahora, ¿cómo se utiliza el control biológico? Pues bueno, los compañeros técnicos agrónomos han desarrollado algunos sistemas basados precisamente en el ciclo del cultivo. En este caso vemos la primera parte de la gráfica, la parte del semillero, el trasplante, la floración, primera cosecha y última cosecha, en el caso del cultivo del pimiento bajo invernadero. Podemos ver que el control biológico lo comenzamos a aplicar desde el semillero, donde nosotros introducimos, en este caso, nemátodos para poder eliminar o disminuir las poblaciones de algunas moscas del mantillo, pero hay agentes de control biológico que se inoculan, se liberan una sola vez en el cultivo, y hay otros que se van liberando semanalmente y en función del monitoreo. Recuerden, en la parte del manejo integrado de plaga les señalaba que algo fundamental que es diferente al control químico es el monitoreo, es saber qué es lo que tenemos en el invernadero y estar basado en el conocimiento. Cuando sabemos qué insecto tenemos, en qué estadio y en qué densidad, podemos saber qué agente de control biológico utilizar con mejores éxitos. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos todos los agentes de control biológico necesarios? Es decir, si aparecen plagas donde no tenemos un agente para poderlo controlar. En este caso, plagas de pimiento en México sin enemigo natural comercialmente disponible, representa un reto. ¿Por qué? Porque cuando aparece, por ejemplo, el que tienen ustedes en el lado izquierdo, es el picudo del chile. Ese es un curculiónido, un escarabajo, Antonomus eugeni. Y ahorita voy a platicar un poco más sobre él, pero no hay un agente de control biológico. Del otro lado tienen le llaman el sílido de la papa, Bactericera coquerelli. Ambos son plagas muy importantes, sobre todo en México. No hay estos organismos en Europa, por lo tanto no han desarrollado agentes de control biológico, pero no podemos quedarnos así, necesitamos desarrollarlos nosotros. Hemos desarrollado, estamos ya con un producto que controla el sílido, que les voy a platicar ahora, y lo hemos hecho a través de proyectos en colaboración con el Colegio de Posgraduados y con apoyo del programa InnovaPyme de CONACYT. Un ejemplo de esto es el sílido de la papa que les comentaba. Este sílido transmite una bacteria que es muy dañina, acaba con el cultivo del tomate. Y también este sílido es una plaga de importamiento. Después de los investigadores del Colegio de Posgraduados encontraron una avispa parasitoide, Tamarixia tiroseae, que es la que aparece aquí, que es nativa de México, y bueno, nos dimos a la tarea de investigar su biología, desde su fecundidad, su distribución, con miras a poderla reproducir comercialmente. Entonces, ustedes pueden ver aquí, en esta serie de fotografías, que una de las larvas del sílido, parasitada por esta avispa, hace un hueco, un agujero en el fruto o en los botones florales, y ahí oviposita.
pone un huevo, sella con una pasta, lo sella, y entonces el huevo eclosiona dentro del fruto y la larva se alimenta dentro del fruto. Entonces, para poderlas eliminar químicamente, hay que envenenar a la planta para que llegue el químico al fruto, y sí se muere si se llega a usar, pero bueno, luego ese fruto se queda con químicos y pues ya nuestras salsas ya llevan otro ingrediente ahí diferente. Entonces, esa parte es muy importante y no hay un control químico, perdón, un control biológico comercialmente disponible. También estamos desde hace un par de años desarrollando, investigando este tema con el Colegio de Posgraduados y hemos, después de un screening en varias partes del país, encontrado una avispa, Catolacus hunteri, que es la que aparece en la foto. Es una avispa heteromálida que también es, como les comentaba en la avispa anterior, es sinovigénica, necesita estar comiendo para poder ovipositar, y es una avispa parasitoide. La encontramos y empezamos a hacer su desarrollo experimental, algunas crías experimentales de este insecto, y obtuvimos buenos resultados. En la foto de abajo pueden ver una larva de picudo extraída de uno de los frutos, y encima de la larva está una de las larvas del parasitoide. Entonces, tanto el efecto del parasitismo como el efecto de la depredación lo podemos ver en la gráfica, en la que después de varias semanas de estar aplicando en el tratamiento liberación, estar aplicando una dosis de 3 avispas por metro cuadrado contra el control, podemos ver que hay una diferencia de hasta un 50% en el número, en el porcentaje de botones dañados, y esto se repite en el porcentaje de frutos dañados. Entonces, ahora estamos en la fase de investigar las dosis de suelta ideales, de investigar las mejores técnicas de optimización para la producción, y obviamente en un contexto de manejo integrado de plagas, pues investigar nuevos agentes que puedan hacer más fuerte el control del picudo del chile aunado a esta avispa. Entonces, finalmente quiero hablar sobre los impactos del control, impactos benéficos del control biológico de plagas. Es evidente que su uso pues reduce la utilización de pesticidas, en ese sentido mejora la salud humana, principalmente en los productores y en sus trabajadores, porque bueno, los químicos, a fin de cuentas, al aplicarlos también tienen una consecuencia. Y también en la salud humana de los consumidores, de todos nosotros. Hay una mejora en la productividad. Esto llama la atención porque ¿cómo es que el uso de insectos para control de plagas o control biológico puede aumentar la productividad? Bueno, pues los compañeros técnicos agrónomos se han dado cuenta, nos hemos dado cuenta, que una planta estresada por los químicos es una planta que no desarrolla su potencial productivo. Una planta que está libre de pesticidas, una planta que no tiene una presión de plaga importante, es una planta que produce mejor. Y también el uso de agentes de control biológico de plaga, al disminuir el uso de pesticidas, abre la puerta al uso de polinizadores, que es otra de las líneas de trabajo de la empresa. El uso de abejorros para la polinización en cultivo de tomate bajo invernadero es algo ya muy común, muy establecido y que da muy buenos resultados. Otro de los impactos benéficos del control biológico pues es la protección de la biodiversidad por los efectos secundarios de los que les he hablado que tienen los químicos. Y obviamente esta diversidad pues tiene una consecuencia en el mantenimiento de los sistemas, de los servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos como la polinización, como el control de plagas en los ecosistemas, así lo han denominado, es un concepto como para tratar de darle un valor a todo lo que los ecosistemas proveen a la humanidad. Y por otro lado, ya en una parte más aplicada,
Pues a los productores que utilizan esta tecnología les abre nuevos mercados, les abre posibilidades. ¿Por qué? Porque no tienen la preocupación de una detección de químicos en la frontera. Ustedes saben que hacen muestreos aleatorios y hay químicos que están prohibidos de usar o si rebasan cierto margen permitido, pues esa producción no entra a los Estados Unidos o a los países donde se exporta. Entonces el uso del control biológico permite buenas prácticas agrícolas y de manufactura y también algunas certificaciones como puntos críticos de control, lo que les comentaba. Ahora también de bioterrorismo para la exportación a Estados Unidos la regulación se ha hecho más fuerte, más difícil y mucho tiene que ver también con los residuos de pesticidas. También en el mercado, afortunadamente el mercado está exigiendo ya más productos libres de pesticidas, libres o incluso orgánicos, y el uso del control biológico favorece, es una herramienta fundamental que permite que los agricultores, los productores alcancen estos mercados diferenciados que obviamente producen también son más rentables, ¿no? Producen un beneficio económico. Pues bueno, esto es lo que les quería platicar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alfonso. Le entregamos este reconocimiento de parte de la Universidad Autónoma de Querétaro y del clúster. No sé si nos puedes decir algunas palabras de lo que es el CEICOR, el Centro de Capacitación de Koppert. Sí, gracias. Pues sí, es muy buena oportunidad, gracias por brindarla. Una de las líneas también de negocio de Koppert es la capacitación. Y en este sentido, Koppert con Industrias Rappel, que son productores de tomate, han hecho un centro de investigación y capacitación que se llama CEICOR. Ese está aquí en Querétaro también, está en Ezequiel Montes, y son 2 hectáreas, alrededor de 2 hectáreas de invernadero, 5, ya me dijo Rogelio que ya son 5 hectáreas, tienes razón, 5 hectáreas de invernadero, de mediana tecnología, pero que tiene una producción extraordinaria de 60 kilos por metro cuadrado, que eso es algo muy, muy relevante. Y lo importante de este centro es que es un centro de capacitación. Ahí estudiantes, por ejemplo, del TEC de Monterrey, terminan un semestre, ahí hay cabañas para alojarse, hay auditorio, hay comedor, y hay un grupo de agrónomos expertos que son los que proveen, los que dan los cursos, y es una idea de educar haciendo, y sobre todo en la parte de agronomía, me parece que eso es muy valioso, es una oportunidad interesante para los estudiantes y también para los productores, porque nos visitan y toman ahí cursos de capacitación productores de todo el país y de Centroamérica, y compañeros expertos de Koppert en control biológico y polinización con abejorros. Ahí ellos son los que dan esos cursos y es algo integral. Otras empresas como Priva de Holanda para el sistema de riego y nutrición hacen lo mismo, o tienen ahí sus equipos y ofrecen cursos. Muchas gracias, Alfonso.